la palabra. Entonces, la primera referencia que tenemos del apóstol Pablo tiene que ver con la práctica de la proclamación del evangelio y de cómo el Espíritu asiste a Pablo en las, diríamos, en las adversidades que vienen a causa de proclamar el evangelio. Fíjese que en la perspectiva del apóstol Pablo, el papel del Espíritu no es evitarnos sufrimientos en la predicación, sino sostenernos, ampararnos y acompañarnos en los sufrimientos que vienen a causa de la predicación. Digo esto porque hoy día a veces se nos puede dar la imagen o la idea de que servir al Señor está libre de gravámenes. Podemos pensar que servir al Señor está libre de adversidades. Y la gente hoy día piensa así, mire, dice: ¿por qué Dios es así si la hermana de predicar venía? ¿Por qué Dios permite eso si el joven de predicar la palabra venía? ¿O por qué Dios permitió eso en una iglesia si la iglesia de servir venía? O sea que la idea que se nos ha introducido en nuestra comprensión de lo que significa servir a Dios es que el servicio a Dios está exento de atravesar una adversidad, que el servicio a Dios está exento de sufrimientos, que el servicio a Dios está exento de atravesar conflictos. En ninguna parte de la Escritura el servicio es una carta de exención de sufrimientos. En ningún momento el llamamiento de Dios nos habló de evitar el sufrimiento. Nunca se nos ha dicho en la Biblia, jamás se nos ha dicho en la Escritura que servir a Dios está libre de emproblemarnos. Nunca. Es más, la carta a los filipenses, la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos, es una iglesia que a Pablo le costó. No fue una labor fácil. Quiero que vea rápido en la carta, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la tónica en la que Pablo tiene que predicar el evangelio. Hechos capítulo 16. Jenny, ¿están ahí? Del 11 al 15 comienza la misión, comienza el trabajo, comienza el ministerio. Y hasta aquí pues empieza como todo servidor quisiera que empezara el ministerio, ¿verdad? El día sábado, versículo 13, 16-13. El día sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia y adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Hasta aquí cualquiera diría: qué lindo es el ministerio. Predicamos la palabra, la gente responde, tantas conversiones, y nos invitaron a comer y la pasamos bien. Y ahí hubieran puesto en el estado: Pablo se siente dichoso, Pablo se siente acogido, bien recibido, Pablo se siente que es efectivo en el ministerio. 16. Una vez más, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. No seguía a Pablo y a nosotros gritándonos: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación.
Hasta aquí la cosa sigue bonita. Hay buena propaganda para ellos. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas, y aquí comienza el problema. ¿Y qué? Y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Cualquiera hubiera dicho: Señor, pero que no ves que te estamos sirviendo. Pero qué mal hemos hecho. Hemos liberado a una joven de una doble esclavitud: la esclavitud espiritual y la esclavitud social. Y dice que los presentaron. Versículo 22, vea esto. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y lo azotaran. Oiga esto. Esto es parte, consecuencia inherente al ministerio que hemos recibido, amados hermanos. Si algo deberíamos entender como predicadores, es que el sufrimiento a causa de predicar el evangelio es inherente a nuestro ministerio. Nadie piense predicar y va a estar siempre como una flor intocable. Es que el ministerio de la predicación lo dijimos desde que comenzó la escuela de predicadores. El ministerio de la predicación es participar en el designio divino de deshacer las obras del diablo y de traer salvación. Predicar no es una pieza de oratoria. Regálamele un poquito nada más a los monitores, por favor. Predicar no es una pieza de oratoria. No es cosa de homilética. Predicar es en primer sentido enfrentar el reino de las tinieblas. El que predica ha entrado en la lucha. El que predica ha entrado en la batalla. El Espíritu Santo no nos ha dicho jamás que si le servimos en la predicación, Él nos garantiza que no sufriremos. Esa no es la palabra. Y que quede bien claro esa noche en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Porque pensamos iniciar el ministerio de la predicación y que todo vaya bonito. Qué lindo todo, qué bello, qué hermoso. El mensaje del evangelio toca estructuras de muerte, toca estructuras espirituales, de gobierno espiritual del mundo de las tinieblas. La predicación, si en verdad es en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, siempre va a tocar estructura de muerte. De repente los papás lo van a ultrajar cuando llegue a invitar a los niños. ¿Y qué? ¿Se va a deprimir? Lo van a ultrajar. Y usted dice: pero si un bien le andamos haciendo a los niños, les andamos predicando la palabra. Es que, amados hermanos, no andan haciendo reuniones de niños, andan predicando la palabra, y eso significa confrontar realidades contrarias al espíritu en las diferentes familias. Por tanto, el enemigo va a tener que oponerse en el ministerio de niños, de jóvenes y adultos. La predicación es declararle la guerra al adversario. El predicador es un heraldo, es un guerrero. No es simplemente un orador, es un guerrero. Ha entrado en el campo de batalla. El Espíritu sabe que si hemos entrado al campo de batalla, vienen consecuencias.
Más lo que Él promete es la asistencia, como lo vamos a ver en Filipenses. La asistencia, dice Pablo, que me proporciona el Espíritu. No le proporciona el Espíritu al apóstol Pablo una ausencia de sufrimiento, sino asistencia en los sufrimientos. Y digo esto porque el predicador tiene que entender que al haber entrado al Evangelio, la adversidad tiene que venir de muchas maneras. Desde las críticas, que es la menos dolorosa, las críticas. Y algunos con quienes hablando de ellos ya están muriendo. Es que mire, fíjese que dicen que yo trabajo con los jóvenes porque me enamoro de ellos. Y ya ni predicar quiere por eso. Es que fíjese que dicen que yo me metí a este ministerio solo para andar con fulano, solo para andar con fulana. Es que fíjense que dice que abrí una columna en mi casa solo para que viniera Mengano. Y ya por esa crítica ya no quieren predicar. El predicador debe tener claro que desde que comienza a ministrar la palabra en el área que Dios le ha permitido, desde ese día se echó encima un montón de críticas, de burlas, de desprecios, de envidias. Pero así es. Los que predican deben tener claro esto, si no rapidito van a salir corriendo, porque la gente es experta en hacerlo leña a uno. Pero como dice la Biblia, si los que caminan a pie, le dice Dios a Jeremías, si los que caminan a pie te han cansado, ¿qué va a pasar con los que van a caballo? Si los que caminan a pie ya te desanimaron, si con lo poquito ya no hayas ni el camino, si con tener un privilegio de predicar un día a la semana, imagínate cuando ya seas predicador de tal zona, imagínate el día que tengas un centro de predicación, pero el día que Dios te llame un día al pastorado. Ese es lo primero. Aquí empieza lo lamentable por el rechazo al evangelio, y dice que después de darle muchos golpes, 23, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Pero ahora viene algo: la reacción del predicador. ¿Cómo responde el predicador a los sufrimientos que vienen a causa de la predicación? ¿Cómo reacciona el predicador? En ningún momento Pablo se plantea, ¿por qué, Señor? En ningún momento Pablo se plantea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al que toma, al que anda robando, al que anda... ¿Por qué a mí que ando predicando? Jamás. ¿Cuál es la reacción? 25. A la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Ahora, ¿de dónde viene esto? Es la pregunta. ¿De dónde viene esta lectura de la realidad, de ver victoria en medio de la opresión? Es lo que Pablo dice aquí en Filipenses. Vayamos de nuevo a Filipenses 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, ¿y a qué, hermanitos? Y a la, pero me gusta como dice ahí la Reina Valera,
y a la suministración del Espíritu Santo. La suministración. Es decir, Pablo está, que me da el Espíritu de Jesucristo. Pablo está hablando de una experiencia de ser suministrado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu le transmite suministros. ¿Me entiende? ¿Qué son los suministros, hermanitos? ¿Qué son los suministros? ¿Cómo? ¿Pero qué es un suministro? Es una provisión, algo para suplir, algo que se da en la hora de la necesidad. En las adversidades no ha sido prometido por el Espíritu eximirnos de las adversidades, pero sí suministrarnos de lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar fe, Él nos la va a dar. Vamos a necesitar poder, Él nos lo va a dar. Vamos a necesitar autoridad, Él nos lo va a dar. Vamos a necesitar perdón, Él nos lo va a dar. Amor, Él nos lo va a dar. Todo lo que vamos a necesitar para enfrentar la hora de la adversidad, Él nos lo va a dar. El predicador debe vivir en una constante suministración del Espíritu. Porque si no es así, óigame bien, si no es así, el predicador se va a llenar de rencores, se va a llenar de resentimientos, se va a llenar de enojos y de cóleras. El predicador se va a llenar de actitudes dañinas al ministerio. Le va a andar reclamando a la gente, le va a andar reclamando a Dios. Si nosotros enfrentamos nuestro ministerio sin la suministración del Espíritu, entonces lo vamos a enfrentar con nuestra perspectiva humana. Lo vamos a enfrentar con nuestra capacidad humana. Y nuestra capacidad, conocimiento o habilidad humana no es suficiente para sobrellevar todo lo que implica el servicio a Dios. Lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido, no es suficiente para enfrentar desafíos en el Evangelio. El predicador no se puede dar el lujo de guardar resentimientos. No se puede permitir que aniden en su corazón odios. Desde ese momento va a perder la perspectiva. Por eso dice el apóstol Pablo, en este marco de proclamar el Evangelio, él dice, versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Gracias a qué dice? Gracias a mis cadenas. Es decir, la iglesia debe entender una cosa: las adversidades que deban venir a nuestra vida por predicar el Evangelio deben incentivar más el compromiso con la obra de Dios. Hermanos, no sé cuándo, pero un día pueda que una conexión, una columna, una chiquicolumna, un ministerio de la iglesia, uno de nosotros como líderes, tengamos que sufrir las adversidades, pagar el precio del ministerio. No sabemos quién, ni cuándo, ni dónde. Pero la iglesia
en lugar de renunciar al sagrado compromiso de proclamar el evangelio, debe redoblar el esfuerzo. Digan amén, hombre. Si un día muere uno de nosotros en el sagrado cumplimiento del llamamiento, no vengamos con actitudes: ay, ¿por qué se murió el pastor? Ya no va a seguir la obra. No. La manera de honrar el trabajo de cualquiera de nosotros es seguir haciendo lo que estamos haciendo. La manera de honrar el santo llamamiento es comprometernos más a fondo con lo que estamos haciendo. La muerte de ninguno de nosotros, por muy dolorosa y sensible que sea, debe evitar continuar con la proclamación del evangelio. Padres, hijos, en este marco de violencia donde el domingo mueren 40 y el lunes 42, no sabemos qué día va a tocarnos. Pero lo que importa no es pensar que no vamos a morir. Lo que importa es que la muerte nos encuentre haciendo aquello que hemos sido llamados a hacer. Y que en lugar de bajar los brazos, de entrar en desánimos y decepciones, nos levantemos con más fuego y poder a anunciar la palabra del evangelio. Así que, amados hermanos, espero que a la hora que esto ocurra, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice ahora. Cuando usted en su ministerio esté enfrentando un momento de rechazo, de adversidad, donde aparentemente algo daño ocurra y se baje todo y se desplome todo, es cuando más debe de ponerse firme y dejarse suministrar por el Espíritu Santo. Pablo no solo tiene gente que le conflictúa afuera, Pablo tiene hermanos también. Pablo dice: miren, en esto de la predicación es cierto, dice el versículo 15, tengo hermanitos que predican a Cristo por envidia, por rivalidad, es decir, me quieren llevar la contraria, quieren aparecer como mejores que yo para la predicación. Pero otros, dicen, lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar mis angustias. O sea, Pablo entiende, algunos aún que están predicando también quieren hacerle daño. Ahora, pero ¿qué actitud le da el Espíritu a Pablo? El versículo 18. Pero dice Pablo, ¿qué dice? ¿Pero qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que le importa a Pablo? ¿Qué es lo que le importa a Pablo? Que sea de una o sea de otra manera, Cristo Jesús es anunciado. Y en eso me gozo y me seguiré gozando, dice Pablo. Esa es la actitud. ¿De dónde nace esa actitud? Solo de la suministración que da el Espíritu Santo. ¿Cuántos servidores dicen: es que mira, aquel va a servir al renuevo porque yo sé lo que quiere hacer? Y a veces cuando no somos suministrados por el Espíritu, sino que vamos con nuestras ideas, interpretaciones humanas, y aunque, como dice Pablo no es ningún tonto, también le da sabiduría al Espíritu, y él sabe quiénes predican de una y otra manera. Sin embargo, la motivación de cada quien no es para Pablo un motivo para el cual él pueda sufrir, sino para él lo importante es que Cristo sea predicado, en el que le quiere ayudar y en el que le quiere estorbar. Es como que digamos: dejarlo que vaya con esas intenciones, boom, de todas maneras va a servir a Cristo. O sea, pero esa perspectiva
espiritual, no viene de nosotros. Pablo se hubiera resentido, quizás se hubiera enojado con un servidor que usa el servicio para hacerle daño. Pablo se hubiera dolido, se hubiera llenado de resentimiento. Pero Pablo dice al final, ¿qué importa? Mientras Cristo sea predicado, aunque si por fregarme van a predicar a Cristo, que me frieguen. Ven la repetida. No hay personalismos, no hay conflictos personales, no hay resentimientos interpersonales. Hay un objetivo. El Espíritu se encarga de proveerle al apóstol Pablo la perspectiva hacia la cual debe orientar su vida. No va a perder su tiempo lidiando con envidiosos, con ambiciosos, con perspectivas rivales del ministerio. No va a perder su tiempo para con eso. Hay algo más que hacer, y es predicar a Jesucristo. En la predicación, sobre todo, sabiendo que es un ámbito en el que vamos a enfrentar adversidades. Usted, hermana, usted, hermano, ¿cuántas veces ve la adversidad en su entorno? Se ha desplomado y he dicho, ¿por qué? ¿Y qué pasa aquí? Si no busca el suministro del Espíritu, van a pasar dos cosas. Usted se va a sentir impotente para asumir y continuar la tarea. Y dos, usted se va a sentir desanimado y va a botar su armadura. ¿Me está oyendo? Y le voy a decir algo. Nadie, oiga bien lo que le voy a decir, nadie le va a dar el suministro que usted como predicador del evangelio necesita para enfrentar su adversidad. Nadie, solo el Espíritu Santo. Con esto le quiero decir que es por gusto que vaya a fulano. Mire, usted va donde me engana. Ay, niña, ay, mira, brother, te quiero contar. Estoy bien fregado donde predico. Mira, yo me siento ahorita que... Mire, lo que le va a servir eso tal vez de catarse, o sea, de soltar la angustia, ¿la qué? La amargura, sacar su decepción, contarle la adversidad. Pero no le va a dar el suministro que necesita. A lo más le va a decir, hey, dale, hombre, dale con todo vos. Y usted lo que va a decir, dale con todo, nada más me dice. Ni me dio nada, solo seguía adelante. Como no es el que está en este problema, y se va a enojar todavía más. ¿Me está viendo? Porque la única persona que le da el suministro necesario para continuar ejerciendo el ministerio se llama Espíritu Santo. Por eso ustedes a mí no me vienen a hablar de mis crisis. Ustedes no me vienen a hablar de mis problemas. Ustedes no me vienen a hablar de mis necesidades. ¿Y para qué les voy a contar a ustedes si no van a hacer nada? Ni orar siquiera. Por eso que dicen, vamos a orar, pastor. Paja. Es un decir, un cliché. Son contaditas quizás la gente. Dice, ¿para qué? Si no me van a suministrar lo que necesito, ¿para qué les voy a decir? Mejor no pierdo mi tiempo y voy a hablar con la persona, con la única persona que me puede suministrar lo que necesito. Y ese es el Espíritu Santo. Si usted anda chillando para arriba, perdiendo el tiempo, anda y quizás está cayendo mal, pero con el Espíritu no. El Espíritu
Para eso ha sido enviado. Fíjese que usted a la persona que ha sido enviada no la busca. Al que no ha sido enviado para eso va a chillar. Aún ni la pastora sabe. La pastora no sabe nada de mis problemas. ¿Y para qué si ella no me va a suministrar? El que me suministra se llama el Espíritu Santo. Entonces a él búsquelo. ¿Qué hace tocando la puerta que no debe tocar? ¿Estamos? Muy bien. Avancemos entonces. Unos amenes aguados que doy aquí, mano. El Señor tenga misericordia. Dice, vamos al versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Préstenme una Reina Valera, por favor. Quiero leer en la Reina Valera. Dice versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La NBI traduce: sabré que siguen firmes en un mismo propósito. A veces por eso la NBI, a veces traducciones que no me gustan por eso, porque le quitan la palabra clave que debe llevar, y es la que debe aquí la Reina Valera cuando dice que estéis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. La segunda referencia al espíritu que tenemos en Filipenses tiene que ver con el vínculo de unidad que debe tener la iglesia. En torno a qué debe girar la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo está dejando muy en claro que la iglesia, independientemente de la presencia o ausencia de Pablo en la comunidad, la iglesia debe comportarse como es digno del Evangelio, y Pablo quiere oír que la iglesia está firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No es combatiendo entre ustedes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esa diríamos, esa perspectiva de unidad en el combate por el Evangelio, eso solo lo da el Espíritu Santo. En la vida de la iglesia hay diferencias, hermanos. Todos estamos claros. No somos fotocopias, no somos réplicas, no somos diríamos clones. Somos diferentes y bien diferentes, y a veces nuestras diferencias son tan grandes que nos caemos mal. A veces nuestras diferencias son tan grandes que si no manejamos eso de caernos mal, llegan a levantarse amarguras, enojos, rencillas. Hay que deshacerse de esas cosas. Ahora, con todo y lo que nos suministre el Espíritu, para no estar guardando rencores ni rivalidades en el corazón, aún con todo y eso, siempre tendremos diferentes perspectivas, siempre tendremos diferentes énfasis, siempre tendremos diferentes maneras de ver la cosa. Siempre pensamos que no todos tenemos el mismo modo de hacer las cosas, pero independiente de eso, la iglesia tiene que mantener un objetivo claro y definido. No perder de perspectiva que el Espíritu nos convoca y nos une para luchar por la fe del Evangelio. Es decir, nuestras diferencias no deben llegar al grado de llevarnos a echar a perder el Evangelio
por causa de mis rencillas personales. Nunca debe permitirse usted que un conflicto con alguien arruine la obra. Cuando ya sus rencillas personales están estorbando la obra de Dios, ya usted ya no se metió con la persona que tiene rencillas, ya usted ya se metió con el dueño de la obra. ¿Me entiende? Cuando ya sus cosas del corazón comienzan a echar a perder la fe del evangelio, a arruinar la obra de Dios, ya usted ya se metió a pelear con quien no tiene que pelear. Cuando usted ya arruinó la obra, dañó la obra, envenenó una obra por querer hacer daño a fulano, que a veces no dimensionamos nosotros eso, por querer dañar a mengana, dañamos la obra. Por querer ofender a sutano, dañamos la obra. Y ahí usted ya se metió a pelear con quien no tenía que haber peleado. Se metió a pelear con el dueño de la obra. Se metió a pelear con quien no debía pelearse. En la perspectiva del espíritu, si desquitarme con fulano va a implicar que la obra pierda, entonces no me desquito. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que mi enojo: la fe del evangelio, el caminar de la obra. Si irle a decir a su casa en este momento un montón de carambadas va a estropear la obra, entonces no la hago. El Espíritu Santo nos permite mantener una jerarquía de prioridades en su lugar. Y en esa jerarquía de prioridades, la obra de Dios va en primer lugar. Y ninguna rencilla entre ustedes debe estorbar la obra. Mire, hay gente que ha dañado la obra por querer hacerle daño a alguien dentro de la iglesia. Hay líderes que han estorbado la obra y han sido causa de caída para muchos, porque en su enojo, en su cólera, en su rencilla, envenenaron a 10, 15 y se fueron de regreso al mundo. Mire, esa persona ya no se metió en un problema ni conmigo, ni con Betania, ni con ningún ministerio. Esa persona se metió en un problema con Dios. ¿Por qué arruinar la fe del evangelio de esas 10, 15 personas? Esa es su responsabilidad y va a dar cuenta de eso. En esto del evangelio, el Espíritu nos ayuda a que no se nos zafe el tornillo cuando estamos encolerizados, ¿me entienden? Cuando le hacen algo y se molesta y se indigna, que no se le baje el dado, que no haya cortocircuito. El Espíritu le ayuda. Acordate, es mi obra. Mi obra es más importante. Mi obra es la que vale. Mi obra es la que cuenta. Mi obra es lo primero. Entonces ya usted se pone en su lugar y le dice: Señor, mejor suministrame perdón, mejor suministrame paz, suministrarme gozo. Y ya la perspectiva cambia. Nos quedan 2 referencias al Espíritu. Y uno es el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a dejarlas aquí para el próximo martes, hermanitos. Hermanos predicadores y predicadoras,
si no estamos siendo suministrados por el Espíritu Santo, entonces nuestro yo va a tomar control de su servicio y su yo será incapaz de estar a la altura de los desafíos y de los sufrimientos, y será incapaz de estar a la altura de las críticas y las rencillas. Solo el Espíritu nos hace estar por encima de todas estas adversidades. Pónganse de pie, amados hermanos.